textual. La información lo que hace es relatar los hechos, ¿no es cierto?, de manera X, Y o Z. Y la explicación también, que tiene que ver con la información, porque ya hemos superado, me parece a mí, aquellas cánones de los Laswell y tal del ciclo antepasado, en que nos enseñaban como teoría de la comunicación. La información no puede ser verdadera ni falsa, repito. Esto es un asunto de filosofía y de posición del ser humano frente en sus relaciones con la realidad. Por lo tanto, es obvio que nosotros no podemos pedir, no podemos poner en ninguna ley, y si eso ustedes tienen que estar atentos a que los actuales legisladores no se les vaya el desliz de decir que la información tiene que ser veraz, porque sí es un error de la Constitución e imparcial. Eso es un absurdo. Pero fíjense ustedes la diferencia, en cambio, de las categorías que hemos puesto de adrede, pues en la Constitución de la República, que tienen que ser además explicitadas, expresadas a profundidad en la propia ley, a través de varios de los elementos, y no solo referidos a lo que hace el periodista en relación a los medios, sino lo que nosotros los seres humanos hacemos en nuestro proceso y en nuestro ejercicio comunicacional. Lo verificado. Esa sí es categoría de la información, del compartir, del intercambiar datos, del intercambiar elementos que nos permiten, en definitiva, hablar de un mismo lenguaje. Lo verificado sí que no quiere decir, como alguien ha querido burlarse, de que entonces no se podrá dar información oportuna en cambio, ¿no es cierto? Lo verificado tiene que ver con el hecho de ser realmente responsables, y esa es la responsabilidad anterior, respecto a demostrar lo que dice la fuente y contrastar fuentes. Eso es lo verificado. Lo contextualizado, seremos enfermos si es que no pediríamos como condición a nuestras relaciones intercomunicativas, si es que no pedimos la contextualización. Es un elemento de la ciencia y desde la epistemología nos viene. Por lo tanto, no podemos repudiar que una ley de comunicación tenga que plantearse como condición lo contextualizado. De lo contrario, no podemos entender la realidad. Y ahí viene un principio de la comunicación social y del trabajo de los medios de comunicación. Es el coadyuvar a la formación de la conciencia social. Y conciencia implica entender la realidad, explicarla para poder actuar, para poder intervenir sobre ella. Y eso implica la contextualización. Y tercero, en definitiva, que la información y que, como digo, estos actos comunicativos expresen la diversidad, porque es obvio, porque esa es nuestra realidad. Nosotros somos diversos desde el punto de vista de la cultura, de la etnia, etc. No hablo de la relación ser humano-naturaleza. Y por lo tanto, tiene que ser plural. Eso significa la pluralidad. No el que a veces hablemos de la derecha, de la izquierda o del centro. Eso nada tiene que ver con la pluralidad. Tiene que ver con nuestra realidad de diversidad. Y por lo tanto, la pluralidad tiene relación con lo intercultural. Y si no planteamos eso en una ley de comunicación, no tendrá sentido ni un solo elemento adicional. Gracias. El trabajador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales. Quisiera saber cómo sus proyectos conciben este derecho. Y ahora quisiéramos empezar con el asambleísta Panchana. Específicamente su proyecto señala como parte de los derechos de los ciudadanos que el acceder de forma gratuita a grabaciones de audio, video o textos difundidos por los medios de comunicación, cuyos contenidos se relacionan en forma directa con él o los peticionarios. Aunque todos los tres proyectos en la parte declarativa sostienen el tema de la reserva de las fuentes, ¿cómo irlo hacia la práctica? Y en su caso, asambleísta Panchana, ¿no hay una contradicción entre el hecho de que cualquier ciudadano pueda pedir una grabación y al mismo tiempo el derecho constitucional y estableciendo tratados de respetar la reserva de la fuente? Gracias. No veo yo una contradicción. El tema, el artículo 11 del proyecto lo que hace es tomar de la Constitución lo que ya está garantizado en ella y además decir, ratificar que es un derecho y un deber de quienes recaban información en los medios de comunicación social que asegura la confidencialidad de sus fuentes de información. Cuando la fuente pida el anonimato, así debe constar en la información también. Esto es una norma de deontología periodística absolutamente pertinente. Es decir, yo no puedo violar ese derecho que, además de ser constitucional, es propio de los manuales de buen periodismo aceptados en el mundo. Ahora, el problema de pedir la información a los medios, si a eso se refiere, recuérdese que dice claramente el proyecto cuando sea directamente afectado.
Y obvio que no le estamos diciendo en el medio el material en la ley el material sin editar. Cuando uno, si yo hubiera puesto eso, ahí sí es una franca contradicción, porque por un lado, la reserva de la fuente, protejo a la identidad y resulta que le entrego al que me lo pida el material sin editar, es una locura. Entonces, ¿de qué reserva de la fuente estoy hablando? Es evidente que solo se puede pedir y otorgar por parte del medio de manera gratuita, decimos nosotros, una grabación radial, audiovisual o una copia de un artículo escrito cuando sea directamente afectado y obvio sin violar el artículo 11, ¿no? Es más que lógico. O sea, si nosotros hubiéramos querido decir que no sea así, hubiéramos puesto, insisto, material sin editar, lo cual es una locura. Porque todo el mundo sabe que, por ejemplo, para cubrir el paro de la CONAIE ayer, ese es un hecho que empezó a las 0 horas del día lunes y terminó a las 7 de la noche del día lunes. 19 horas de paro. Y la información es 1 minuto o 2 minutos en televisión, en radio 3 minutos. O sea, sería una locura que nosotros hubiéramos puesto aquí el material sin editar, porque ahí sí sería violatorio absolutamente para el secreto profesional y la reserva de datos. Bueno, yo quisiera antes un asunto que me parece que es fundamental, pidiéndote prestado a la Constitución, Rolando, para tu Constitución para contradecirte justamente. Creo que no es aceptable sostener que si la Constitución dice algo, a pesar de que viole tratados internacionales, entonces que tenemos que seguir la Constitución, porque la propia Constitución en el 424 dice, voy a leer, y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma o acto del poder público. Entonces, evidentemente, aquí estamos frente a una contradicción cuando hablamos de la información veraz, verificada, contextualizada y plural. Si es que una contradicción entre la Constitución y los tratados internacionales, básicamente la Convención Interamericana. Por eso es que la única manera de conciliar lo que dice la Constitución y lo que dice la Convención Interamericana es estableciendo que estos criterios no pueden ser motivo de sanción, sino que tienen que ser parte del sistema de autorregulación de los medios. Y así lo entiende mi proyecto. Porque de lo contrario, estaríamos ahí sí estableciendo un criterio de censura o de autocensura. Y eso me parece que sería gravísimo. Un primer elemento que es fundamental. Aquí tenemos que garantizar la libertad de los ciudadanos a acceder a la mayor flujo de información posible. Y los criterios que debe tener esa información tienen que ser internos a los medios y no criterios que se impongan para después tener el pretexto de sancionar. Ese es el criterio sobre el cual parto, sosteniendo esta libertad de información como principio fundamental. Respecto al tema de la reserva de las fuentes, al secreto profesional, bueno, es algo que me parece está garantizado en todos los proyectos, pero yo trato de ir algo más allá, yo trato de profundizar este tema y vincularlo también al derecho al acceso a la información pública que tenemos los ciudadanos. En el proyecto de la concertación se establece claramente que se deberá proteger especialmente a los funcionarios públicos que den información a los ciudadanos y a la prensa de actos de corrupción o actos que violen derechos humanos. Aquí es importante tener en cuenta que en muchos casos los funcionarios públicos se ven inhibidos de dar información por el temor a que puedan ser sancionados, puedan ser cancelados, puedan ser discriminados. Hay que proteger a las fuentes, hay que proteger al funcionario público que está dispuesto a jugarse el cargo por dar una información relevante y de interés público. Y aquí hay un tema que también es fundamental y que tiene que ver con el secreto profesional. El secreto profesional, la cláusula de conciencia, la reserva de las fuentes, son conjunto de principios y derechos de los periodistas. Porque en una sociedad democrática, el ejercicio profesional de periodistas y comunicadores tiene que estar especialmente protegido. No solamente